Hay fechas en la historia de la tecnología que parecen arbitrarias hasta que no lo son. El 12 de mayo de 2026 es una de esas fechas. Ese día, SpaceX va a intentar lanzar la versión más poderosa de Starship que ha construido hasta ahora. No más poderosa en el sentido de una mejora gradual. Más poderosa en el sentido de que cambia la categoría de lo que ese cohete puede hacer. La versión 3 de Starship tiene capacidad para transportar más de 100 toneladas métricas a órbita baja en configuración completamente reutilizable. El Saturno V, el cohete que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna, entregaba aproximadamente 45 toneladas. Este nuevo Starship puede llevar más del doble. Y después de hacerlo, el propulsor regresa a la plataforma de lanzamiento para volar de nuevo en cuestión de semanas. Para entender por qué ese número importa, hay que entender qué cambia cuando multiplicas por 2 la capacidad de carga de un cohete reutilizable. No es solo que puedas llevar más cosas al espacio, es que cambia la lógica económica de toda la exploración espacial. Las misiones que antes requerían múltiples lanzamientos pueden hacerse en uno. Las cargas útiles que antes tenían que diseñarse para caber en cohetes más pequeños pueden diseñarse para cumplir su función sin compromisos de peso. La infraestructura que se necesita para establecer una presencia permanente en la Luna o en Marte, los módulos de habitación, los generadores de energía, los depósitos de combustible, los vehículos de superficie, puede desplegarse a una velocidad que con los cohetes actuales es simplemente imposible de sostener económicamente. Pero el lanzamiento del 12 de mayo no es solo una demostración técnica de capacidad de carga. Es el primer punto de datos real sobre si la arquitectura V3 funciona como SpaceX dice que funciona. Y lo que está en juego detrás de ese punto de datos es una cadena de consecuencias que llega directamente hasta Marte. Hasta la ventana de transferencia orbital de noviembre de 2026, cuando la alineación entre la Tierra y el planeta rojo creará durante unas semanas las condiciones óptimas para un viaje interplanetario. Una ventana que las leyes de la mecánica orbital abren aproximadamente cada 26 meses y que no espera a que ningún programa de desarrollo de cohetes esté listo. SpaceX lleva desde 2019 desarrollando Starship en una progresión que ha incluido todo lo que puede salir mal en el desarrollo de un cohete experimental. Prototipos que explotaron en la plataforma antes de despegar. Prototipos que explotaron en el aire durante el ascenso. Prototipos que llegaron a la fase de aterrizaje y se desintegraron en el intento. Cada uno de esos fracasos fue documentado, analizado y convertido en modificaciones del siguiente diseño. Es la filosofía de desarrollo de SpaceX llevada a su expresión más literal: fallar rápido, aprender más rápido. Volver a intentarlo con el conocimiento que el fallo produjo. El vuelo 11 de Starship, que tuvo lugar en octubre de 2025, fue el más exitoso hasta la fecha. El propulsor aterrizó de vuelta en la plataforma de lanzamiento, capturado por las pinzas mecánicas de la torre, en una de las maniobras de ingeniería más espectaculares que se han visto en la era espacial moderna. La nave completó su trayectoria suborbital sin desintegrarse. Por primera vez, el sistema completo de Starship funcionó de la forma que SpaceX había descrito durante años en sus presentaciones. Y entonces, en lugar de acelerar el ritmo de lanzamientos, SpaceX hizo algo que sorprendió a los observadores del programa. Se detuvo durante 6 meses. Esos 6 meses de aparente silencio no fueron inactividad, fueron una reconstrucción profunda del vehículo. Los ingenieros de SpaceX no estaban refinando el diseño existente. Estaban rediseñando componentes fundamentales para crear algo cualitativamente diferente a lo que había volado antes. El resultado de esos 6 meses de trabajo es el Starship V3. Y las diferencias entre V2 y V3 no son incrementales. Son las diferencias entre un prototipo avanzado y un sistema diseñado para operar a escala. El propulsor de la V3, el Booster 19, mide 408 pies de altura cuando está apilado con la nave, 4 pies más que su predecesor. Pero la diferencia más significativa no está en la altura, sino en los motores. Los Raptor 3
la tercera generación del motor principal de SpaceX, fueron rediseñados desde los principios básicos. Los ingenieros eliminaron el generador de gas externo que los Raptor 2 necesitaban, simplificando la arquitectura del motor de una forma que reduce el número de componentes que pueden fallar y hace el conjunto más compacto. Un motor más simple con menos piezas móviles es, en ingeniería aeroespacial, un motor más fiable. Y 33 de esos motores tienen que funcionar simultáneamente durante el ascenso. La diferencia en rendimiento entre V2 y V3 ilustra lo que ese rediseño produjo. La versión 2 de Starship llegaba ya a aproximadamente 35 toneladas métricas a órbita en configuración reutilizable. La versión 3 debería alcanzar más de 100. Ese salto de 35 a más de 100 toneladas no es el resultado de añadir más motores o más combustible. Es el resultado de rediseñar cada componente para que trabaje con mayor eficiencia, menor peso y mayor fiabilidad simultáneamente. Es el tipo de salto de rendimiento que en la industria aeroespacial tarda normalmente décadas en producirse, y SpaceX lo ha intentado en 6 meses de desarrollo intensivo. El Flight 12 también introduce otro elemento nuevo que amplifica la importancia del lanzamiento más allá de la validación del motor. Será el primer vuelo que despegue desde la segunda plataforma de lanzamiento de Starbase, la OLP-2. La existencia de 2 plataformas operativas cambia la lógica del programa de forma fundamental. Con una sola plataforma, cualquier problema que requiera reparación o modificación detiene todo el programa durante el tiempo que dure la intervención. Con 2 plataformas, el programa puede continuar desde la segunda mientras la primera está en mantenimiento. Para un programa cuyo objetivo es llegar a una cadencia de lanzamientos que ningún cohete en la historia ha sostenido, esa redundancia no es un lujo, es un requisito. Sin embargo, las pruebas previas al lanzamiento habían revelado algo que los ingenieros no habían podido resolver completamente antes de la fecha de lanzamiento. Algo que añadía una capa de incertidumbre específica a un vuelo que ya concentraba suficiente presión por sí solo. Las pruebas de encendido estático previas al Flight 12 no salieron según lo planeado. El primer intento, con 10 motores encendidos, abortó por un problema con el equipo de soporte en tierra, no con el cohete en sí. El segundo intento, con los 33 motores del propulsor encendidos simultáneamente, se cortó a 1,88 segundos por un fallo en un sensor. Ninguno de los 2 incidentes fue catastrófico. Ninguno implicó daño estructural al vehículo. Pero ambos significaron que el propulsor llegó a la fecha de lanzamiento sin haber completado un encendido estático satisfactorio a plena potencia. La nave, en contraste, completó su propio encendido estático el 14 de abril sin incidentes, siendo la primera vez que cualquier vehículo V3 lo conseguía. Un propulsor sin validación completa y una nave validada. Ese desequilibrio define exactamente dónde está la incertidumbre del Flight 12. El perfil de vuelo que SpaceX ha diseñado para el Flight 12 dice algo sobre el estado del programa que ningún comunicado oficial expresa con tanta claridad. Después de los vuelos 8 y 10, donde SpaceX demostró la captura del propulsor con las pinzas mecánicas de la torre, en maniobras que los ingenieros aeroespaciales describieron como técnicamente extraordinarias, el Flight 12 no intentará ninguna captura. El propulsor terminará en el océano. La nave también terminará en el océano. Salpicadura controlada en ambos casos. Esa decisión de retroceder a un perfil más conservador después de haber demostrado capacidades más avanzadas no es timidez. Es la señal de que el objetivo principal de este vuelo es validar la arquitectura V3, no exhibir habilidades de aterrizaje que ya están demostradas con la versión anterior. Los ingenieros de SpaceX tienen una jerarquía clara de lo que necesitan ver en este vuelo. En primer lugar, que los 33 motores Raptor 3 del propulsor funcionen todos durante el ascenso. Un solo motor que falle en los segundos críticos del despegue puede comprometer la misión. El sistema tiene redundancia diseñada para gestionar fallos individuales de motor, pero esa redundancia tiene límites. Si el número de fallos supera el margen de diseño,
La misión termina antes de llegar a la fase de separación. Los dos encendidos estáticos incompletos hacen de esta la incógnita más inmediata del lanzamiento. En segundo lugar, la separación limpia entre el propulsor y la nave. Este es históricamente el momento de mayor riesgo en los vuelos de Starship. En los primeros vuelos del programa, la separación fue violenta y destructiva, generando una bola de fuego que los ingenieros tuvieron que analizar durante semanas para entender completamente. En los vuelos más recientes, el proceso ha mejorado de forma significativa, pero en el Flight 12, la separación ocurre en una plataforma nueva, con una interfaz entre propulsor y nave que no ha sido probada en vuelo real con la arquitectura V3. Lo conocido y lo desconocido coexisten en ese instante de la misión. En tercer lugar, que la nave alcance la trayectoria correcta con sus propios motores Raptor 3 y complete la fase de vuelo planificada antes de la reentrada. La nave tiene su propio conjunto de motores y su propio sistema de control. Si el propulsor entrega la nave a la altitud y velocidad correctas después de la separación, la nave tiene que ser capaz de completar el resto de la misión con sus propios sistemas. El encendido estático exitoso del 14 de abril sugiere que los motores de la nave están en mejores condiciones que los del propulsor. Pero un encendido estático en tierra y el vuelo real son condiciones suficientemente diferentes como para que la validación de uno no garantice el éxito del otro. Si las tres cosas salen bien, SpaceX habrá demostrado algo que cambia el estado del programa de forma irreversible. No solo que V3 funciona como vehículo, sino que la arquitectura que soporta los objetivos más ambiciosos del programa, el repostaje orbital, los vuelos lunares, los vuelos a Marte, tiene una base sólida en hardware que funciona. Ese es el valor real del Flight 12, más allá de los números de capacidad de carga y la espectacularidad del lanzamiento. Es la diferencia entre un programa que tiene promesas y un programa que tiene datos. El contexto en que ese lanzamiento se produce añade presión que los números técnicos solos no capturan. En mayo de 2025, Elon Musk declaró públicamente que había un 50% de probabilidades de que un Starship sin tripulación aterrizara en Marte antes de finales de 2026. Lo dijo 2 días después de que Starship hubiera tenido una explosión durante una prueba estática en tierra. Fue exactamente el tipo de declaración que genera titulares escépticos y debates sobre si Musk está siendo estratégicamente optimista o simplemente optimista. Pero hay un elemento de esa declaración que no es discrecional, que no depende de la credibilidad de ninguna fecha anunciada por Musk. La ventana de transferencia orbital de noviembre de 2026 es real. La mecánica orbital que determina cuándo la Tierra y Marte están en la alineación óptima para un viaje interplanetario es física, no relaciones públicas. Esa alineación ocurre aproximadamente cada 26 meses. La próxima ventana óptima es en noviembre de 2026. La siguiente no llegará hasta 2028. Si Starship no está listo para intentar un vuelo a Marte en noviembre de 2026, tendrá que esperar 2 años más para tener otra oportunidad con una geometría orbital equivalente. Ese es el reloj que los ingenieros de SpaceX tienen en mente cuando trabajan en el Flight 12. No es el reloj de las declaraciones de Musk, es el reloj del sistema solar. Pero entre el Flight 12 y una nave aterrizando en Marte, existe un requisito técnico que Starship nunca ha demostrado, que ningún vehículo en la historia ha demostrado a la escala necesaria, y del que depende absolutamente todo lo que viene después. El plan que Musk describió para la primera misión a Marte en 2026 no es una sola nave. Son 5 Starships sin tripulación lanzados durante la ventana de noviembre. El objetivo declarado no es una misión científica ni una demostración técnica elegante. Es supervivencia en la entrada, descenso y aterrizaje. Si los 5 vehículos consiguen posarse en la superficie de Marte sin destruirse, SpaceX considera eso un éxito suficiente para planificar la siguiente fase: 20 naves en la ventana de 2028, incluyendo los primeros pasajeros humanos.
La lógica es escalonada y está diseñada para que cada fase de fracaso sea recuperable sin pérdida de vidas humanas. El plan incluye robots Optimus de Tesla, desplegados en las primeras misiones para instalar infraestructura antes de que lleguen los humanos. Paneles solares, sistemas de generación de energía, depósitos de propulsante que podrían producirse in situ a partir de la atmósfera marciana, utilizando el proceso Sabatier, para convertir dióxido de carbono y agua en metano y oxígeno. La lógica es que si los robots fallan, no hay pérdida de vidas. Si tienen éxito, los humanos llegan a un Marte que tiene algo de infraestructura funcionando y no empiezan desde cero en un entorno hostil sin ninguna red de seguridad material. Todo ese plan, los robots, la infraestructura, los primeros humanos en 2028, depende de que Starship pueda llegar a Marte con suficiente propulsante para aterrizar. Y para que Starship llegue a Marte con suficiente propulsante, tiene que repostarse en órbita baja de la Tierra antes de partir. Eso significa que una nave Starship, cargada de propulsante, tiene que acercarse a otra nave Starship en órbita, acoplarse con ella, y transferir cientos de toneladas de metano líquido y oxígeno líquido criogénicos de un tanque a otro, en microgravedad, con la precisión necesaria para que ninguna de las dos naves pierda estabilidad durante el proceso. Nunca se ha hecho. Con ningún vehículo, a ninguna escala que se aproxime a lo que Starship necesita. El repostaje orbital es el problema que los expertos señalan invariablemente cuando se les pide que identifiquen el requisito más difícil del programa Starship. No el motor Raptor, aunque es un motor extraordinariamente ambicioso. No la reutilización, aunque aterrizar un propulsor de 100 metros de altura en una plataforma de lanzamiento es una proeza de ingeniería sin precedente. El repostaje orbital. La transferencia de grandes volúmenes de propulsante criogénico entre dos vehículos en órbita es un problema que la física hace difícil de formas específicas que los ingenieros conocen bien, pero que el hardware todavía no ha resuelto en condiciones reales. Los propulsantes criogénicos, el metano líquido y el oxígeno líquido que Starship utiliza, están almacenados a temperaturas extremadamente bajas. El oxígeno líquido a menos de 183 grados centígrados. El metano líquido a menos de 161. A esas temperaturas, los fluidos tienen comportamientos dinámicos en microgravedad, que los modelos computacionales pueden predecir, pero que no han sido completamente validados en condiciones de vuelo real, a la escala que Starship requiere. Las burbujas de gas que se forman en los tanques, el comportamiento de los fluidos cuando la nave maniobra, la dinámica de la transferencia a través de las líneas de acoplamiento. Todo eso es física conocida en sus principios pero desconocida en sus detalles específicos a esta escala. La NASA tiene el repostaje orbital en su lista de requisitos formales que Starship tiene que demostrar antes de poder actuar como sistema de aterrizaje lunar en la misión Artemis 4, programada para 2028. Sin esa demostración, la NASA no puede certificar a Starship como vehículo de aterrizaje lunar tripulado. Sin esa certificación, el programa Artemis no tiene el componente de descenso lunar que necesita para completar sus misiones de aterrizaje. El repostaje orbital no es solo un requisito del plan de Marte. Es un requisito del plan lunar que la NASA y SpaceX tienen comprometido para 2028. SpaceX sabe que el Flight 12 no demuestra el repostaje orbital, no está en el perfil de vuelo. Lo que el Flight 12 puede demostrar es que el propulsor básico de todas las misiones futuras funciona con los nuevos motores Raptor 3. El repostaje orbital necesitará vuelos dedicados, probablemente el vuelo 13 y el 14, antes de finales de 2026 si el calendario de Marte va a mantenerse. Eso significa que incluso si el Flight 12 es un éxito completo, quedan al menos 2 vuelos más de validación crítica entre ese éxito y la posibilidad real de un intento a Marte en noviembre. Cada uno de esos vuelos tiene su propia probabilidad de éxito. La cadena es solo tan fuerte como su eslabón más débil. Los escenarios posibles después del Flight 12
tienen consecuencias que se ramifican de formas específicas según lo que ocurra. Si el vuelo es un éxito completo, los 33 motores funcionan, la separación es limpia y la nave completa su trayectoria. SpaceX habrá demostrado que V3 funciona y la presión se traslada al siguiente vuelo. El calendario de noviembre de 2026 sigue siendo matemáticamente posible, aunque extremadamente ajustado. Si el vuelo tiene problemas significativos que requieren investigación y modificación antes del siguiente intento, ese proceso tarda meses. Y la ventana de noviembre de 2026 cierra con o sin Starship listo. Si el Flight 12 falla de forma catastrófica, las consecuencias son más complejas todavía. Una falla catastrófica en la nueva plataforma de lanzamiento, o LP-2, podría dañar la infraestructura que SpaceX ha construido para aumentar su cadencia de lanzamientos. El tiempo de reparación o reconstrucción se añade al tiempo de investigación del fallo y al tiempo de modificación del diseño. En ese escenario, noviembre de 2026 no es solo difícil, es imposible. Y la siguiente ventana de Marte, en 2028, se convierte en el horizonte mínimo realista para cualquier intento marciano de SpaceX. Y en ese escenario, una compañía que no había estado en la conversación sobre Marte con la misma urgencia que SpaceX, comenzaría a aparecer en los análisis de los expertos como alternativa con sus propios plazos y sus propias capacidades que nadie había considerado con suficiente seriedad hasta ese momento. Para la NASA, el escenario ideal es simple en su formulación, aunque complejo en sus implicaciones. Que SpaceX resuelva el repostaje orbital de forma oportuna, porque la agencia necesita la versión lunar de Starship para el programa Artemis. Si SpaceX no puede certificar el repostaje orbital antes de la fecha de la misión Artemis 4, Blue Origin, con su lander lunar Blue Moon, entra como alternativa real. Blue Moon ha avanzado en su desarrollo durante los mismos meses que SpaceX ha estado construyendo VE3. No tiene el mismo perfil mediático que Starship, pero tiene un camino de desarrollo que no depende de demostrar el repostaje orbital a la escala que Starship requiere. La historia del programa Starship es la historia de un concepto que es fundamentalmente correcto y de un camino hacia ese concepto que ha sido más largo y más difícil de lo que las fechas anunciadas sugerían en cada momento. Un cohete completamente reutilizable de alta capacidad hace que el resto del espacio, la Luna, Marte, los asteroides, sea accesible de una manera que ningún otro vehículo en operación o en desarrollo puede conseguir en los mismos términos económicos. Eso no es discutible. Lo que sí es discutible es cuándo ese concepto existirá en forma de hardware que vuela de manera suficientemente fiable como para ser la base de misiones tripuladas más allá de la Tierra. Los ingenieros que conocen el programa desde dentro describen el desarrollo de Starship como un proceso donde cada vuelo resuelve algunos problemas e introduce otros que solo el vuelo siguiente puede revelar. Es la naturaleza del desarrollo experimental a esta escala. Los prototipos revelan problemas que los modelos no anticipaban. Las soluciones a esos problemas crean nuevas variables que requieren sus propias validaciones. El progreso es real y medible, pero no es lineal. Y en un programa donde las fechas externas, las ventanas orbitales, los compromisos con la NASA, los plazos públicos son fijos, esa no linealidad del desarrollo crea tensiones que el Flight 12 no puede resolver por sí solo, pero que puede hacer significativamente más manejables. Hay algo en la forma en que SpaceX comunica el programa Starship que los analistas de la industria aeroespacial encuentran simultáneamente fascinante y desconcertante. La empresa anuncia fechas con una confianza que la historia del programa ha demostrado repetidamente que es excesiva, y luego las incumple sin aparente consecuencia en términos de credibilidad a largo plazo. Musk anunció que Starship estaría en órbita en 2020. No ocurrió hasta 2023. Anunció vuelos a Marte en fechas que han ido desplazándose hacia adelante con cada ciclo de desarrollo. Y sin embargo, el programa avanza. Los inversores siguen financiándolo. Los contratos con la NASA siguen en pie.
y los ingenieros aeroespaciales independientes siguen considerando a Starship el vehículo más técnicamente ambicioso en desarrollo activo. La razón de esa resiliencia de credibilidad en un programa con un historial de fechas incumplidas es que lo que SpaceX está intentando no tiene precedente. Nadie ha construido antes un cohete completamente reutilizable de esta capacidad. No hay una hoja de ruta histórica que diga cuánto tiempo debe tardar cada fase del desarrollo. Las comparaciones con el programa Apolo, que pasó de ningún vuelo espacial tripulado a una persona en la Luna en 8 años, son instructivas pero limitadas. El Apolo tenía una ruta tecnológica más clara, aunque igualmente sin precedente. Starship está intentando resolver simultáneamente problemas de propulsión, de materiales, de dinámica de fluidos criogénicos y de sistemas de control que en otros programas se habrían abordado secuencialmente durante décadas. El Flight 12 existe en ese contexto. Es un vuelo que tiene que validar una arquitectura completamente nueva en un único intento, en una fecha determinada por factores externos que no son negociables, en una plataforma que nunca ha sido utilizada para un lanzamiento. Los ingenieros de SpaceX han hecho todo lo que es posible hacer para maximizar la probabilidad de éxito dentro de esas restricciones. Los meses de rediseño que produjeron la V3. Los encendidos estáticos, aunque ninguno fue completamente satisfactorio. Las pruebas de todos los sistemas subsecuentes. La preparación de la OLP-2. Nada de eso garantiza el éxito. Pero cada uno de esos elementos reduce la probabilidad de fallo de una forma que puede ser calculada, aunque no puede ser eliminada. Existe también una dimensión de la misión de Marte en 2026, que los análisis técnicos tienden a subestimar porque es más difícil de cuantificar que los números de rendimiento del motor o las capacidades de carga útil. Es la dimensión de lo que significa intentar algo que nunca se ha hecho, sabiendo que el primer intento probablemente no saldrá según lo planeado. El objetivo declarado de SpaceX para las 5 naves de noviembre de 2026 no es llegar a Marte y funcionar perfectamente. Es sobrevivir a la entrada, el descenso y el aterrizaje. Ese estándar, que podría parecer modesto para una misión a otro planeta, refleja una comprensión sofisticada de dónde está el límite del conocimiento disponible sobre lo que Starship puede hacer en las condiciones de Marte. La atmósfera de Marte es aproximadamente el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, suficientemente densa para generar calor por fricción durante la entrada a alta velocidad, insuficientemente densa para frenar un vehículo del tamaño de Starship de forma segura usando solo aerodinámica. La solución de SpaceX es una combinación de frenado aerodinámico, desaceleración por motores y un aterrizaje vertical usando los propios motores de la nave en los segundos finales de la secuencia. Cada una de esas fases de la secuencia ha sido validada en la Tierra o en órbita de forma parcial. Ninguna ha sido validada en las condiciones específicas de la atmósfera marciana, porque eso solo puede hacerse en Marte. Y esa imposibilidad de validar completamente en Tierra lo que solo puede probarse en el destino real, es exactamente la razón por la que el primer intento a Marte, independientemente de cuándo ocurra, será simultáneamente el experimento más ambicioso y el punto de datos más valioso que el programa Starship habrá producido hasta ese momento. Los 5 Starships sin tripulación que SpaceX planea enviar en noviembre de 2026 son en ese sentido tanto misiones de ingeniería como experimentos científicos. Si uno aterriza, la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje para esa nave específica puede considerarse validada. Si todos fallan de formas diferentes, cada modo de fallo es información que SpaceX necesita para diseñar la siguiente versión. La historia del programa Starship sugiere que SpaceX tiene una tolerancia alta a los fallos que producen conocimiento. Lo que tiene una tolerancia baja son los fallos que no producen conocimiento, los que destruyen el vehículo antes de que haya tiempo de registrar qué salió mal. El plan de infraestructura robótica que precede a los humanos es uno de los aspectos más técnicamente interesantes del programa marciano de SpaceX.
Los robots Optimus de Tesla, que instalarían paneles solares y sistemas de soporte vital antes de la llegada humana, no son robots diseñados específicamente para Marte. Son robots industriales diseñados para fábricas terrestres que SpaceX planea adaptar para el entorno marciano. La gravedad de Marte es aproximadamente el 38% de la terrestre, lo que hace que los sistemas de control de equilibrio y locomoción diseñados para la Tierra funcionen de forma diferente. Las temperaturas marcianas, que pueden bajar de menos 100 grados centígrados durante la noche, ponen en cuestión la fiabilidad de los sistemas electrónicos y mecánicos diseñados para entornos industriales terrestres. Son problemas que tienen soluciones conocidas pero que requieren tiempo de desarrollo y validación. Todo lo que sigue al Flight 12, el repostaje orbital, los vuelos a Marte sin tripulación, la infraestructura robótica, los primeros humanos en 2028, es contingente en que el Flight 12 produzca datos que confirmen que la arquitectura V3 es viable. Si el Flight 12 falla, el programa no termina. SpaceX ha demostrado una capacidad de recuperación ante los fallos que pocos programas de desarrollo aeroespacial han exhibido, pero el calendario se reescribe. Y un calendario reescrito tiene consecuencias que van más allá de SpaceX, que afectan a la NASA, a los programas Artemis, a la competencia con otras agencias espaciales que también tienen sus propios plazos y sus propios calendarios para la exploración del sistema solar. Hay una pregunta que los analistas de la industria aeroespacial llevan años haciendo y que el Flight 12 podría comenzar a responder de forma más definitiva que cualquier vuelo anterior. La pregunta no es si Starship puede volar. Ya ha demostrado que puede. La pregunta es si Starship puede volar con la fiabilidad y la regularidad que sus objetivos más ambiciosos requieren. Un cohete que puede llegar a órbita en el mejor de los casos no es lo mismo que un cohete que puede llegar a órbita de forma predecible, en los tiempos programados, con las cargas útiles planificadas, suficientemente a menudo como para construir sobre cada vuelo el conocimiento necesario para el siguiente. La fiabilidad es el problema que separa los cohetes experimentales de los cohetes operacionales en la historia de la exploración espacial. El Falcon 9 de SpaceX, que es en este momento el cohete más fiable en operación activa, con más de 200 vuelos consecutivos sin fallo catastrófico. Tardó años en alcanzar ese estándar de fiabilidad desde sus primeros vuelos exitosos. Starship tiene objetivos de cadencia de lanzamientos que superan con mucho los de cualquier cohete en la historia, incluyendo el Falcon 9. Para que esos objetivos sean alcanzables, V3 tiene que demostrar no solo que puede volar, sino que puede volar de forma repetible, con un margen de variabilidad lo suficientemente bajo como para planificar misiones con fechas fijas. El Flight 12 es el primer punto de datos en esa historia de fiabilidad para la V3. Si los 33 motores funcionan, si la separación es limpia, si la nave completa su trayectoria, SpaceX tendrá la primera confirmación de que la arquitectura V3 es reproducible en condiciones de vuelo real. Eso no es suficiente para establecer fiabilidad. Una observación no es una estadística, pero es el primer paso necesario. Sin ese primer paso, no hay segundo ni tercero. Y sin una serie de pasos exitosos, el concepto de fiabilidad de V3 no puede construirse. Los ingenieros de la NASA, que siguen el programa Starship como parte de la planificación del Artemis, tienen una perspectiva específica sobre el Flight 12, que difiere de la de los observadores generales del programa. Para ellos, el vuelo es relevante, pero no es el evento crítico. El evento crítico es la demostración del repostaje orbital. El Flight 12 puede salir bien y el Artemis 4 seguir siendo incierto si el repostaje orbital no se demuestra antes de la fecha de certificación requerida. La NASA tiene sus propios calendarios, sus propios requisitos de certificación y sus propios planes alternativos si SpaceX no cumple con los plazos comprometidos. Esa planificación de contingencia existe porque el programa Artemis no puede permitirse depender de un único proveedor que no ha completado todos los requisitos técnicos. Pero lo que los analistas que seguían de cerca tanto el programa Starship como el programa Artemis habían comenzado a señalar en los meses previos al Flight 12
era que la convergencia de ambos programas en 2028 creaba un momento de presión institucional sin precedente que haría que los resultados del Flight 12 tuvieran consecuencias muy por encima de lo que cualquier vuelo de prueba experimental había tenido antes. El escenario que esos analistas describían era el siguiente. Si el Flight 12 es exitoso y el repostaje orbital se demuestra antes de finales de 2026, Starship llega a 2027, con suficiente historial de vuelo para que la NASA pueda comenzar el proceso de certificación con confianza razonable. Si ese proceso avanza según lo planeado, Artemis 4 tiene en 2028 el sistema de aterrizaje lunar que necesita y el programa mantiene su impulso. Si alguno de esos pasos falla, Blue Origin entra en la conversación con más urgencia y el calendario de Artemis se reescribe de formas que afectan a compromisos internacionales con las agencias espaciales de los países que participan en el programa Gateway. Hay algo en la situación de SpaceX en mayo de 2026 que no tiene precedente en la historia de la exploración espacial privada. Una sola empresa tiene compromisos activos con la misión lunar tripulada más ambiciosa desde el Apolo, con un plan propio de misiones marcianas en un horizonte de meses, con contratos de lanzamiento de satélites que requieren su cohete operacional principal, y con un programa de desarrollo de un vehículo nuevo que todavía no ha completado todos los requisitos técnicos necesarios para cumplir ninguno de esos compromisos por separado. La convergencia de esas presiones en el mismo periodo de tiempo no tiene precedente en la industria aeroespacial moderna. Y el Flight 12 es el primer punto donde esas presiones convergen de forma que produce un resultado medible. Lo que hace al Flight 12 el vuelo más importante del programa Starship hasta la fecha no es ninguna característica técnica específica del vehículo. Es el momento en que ocurre, la cantidad de cosas que dependen de su resultado y la claridad con que ese resultado definirá lo que es posible y lo que no en los meses siguientes. Un vuelo experimental de un cohete nuevo es siempre significativo. Un vuelo experimental de un cohete nuevo del que dependen simultáneamente un plan de Marte con ventana fija en noviembre, una misión lunar tripulada comprometida para 2028 y el posicionamiento competitivo de la empresa más activa en el sector espacial privado es algo cualitativamente diferente. Hay un patrón que se repite en la historia de los grandes programas tecnológicos que los historiadores de la ciencia reconocen con consistencia. El momento que parece el más importante desde fuera, rara vez es el momento que los ingenieros consideran más crítico desde dentro. El lanzamiento de Starship Mia 3, el 12 de mayo de 2026, será espectacular. Las imágenes de 33 motores Raptor, encendiéndose simultáneamente, generarán cobertura global. Las redes sociales seguirán el vuelo en tiempo real. Si el propulsor aterriza en el océano según lo planeado, habrá declaraciones de éxito que los medios repetirán durante días. Todo eso es real y merece atención. Pero los ingenieros de SpaceX, que perdieron el sueño en los meses previos, no lo perdieron pensando en el espectáculo del lanzamiento. Lo perdieron pensando en los 1,88 segundos del encendido estático que se cortó por un sensor. En si ese sensor reflejaba un problema real en los motores o un problema en el sistema de medición. En si las correcciones implementadas antes del lanzamiento eran suficientes para que los 33 motores funcionaran durante el tiempo completo del ascenso. En la interfaz entre el propulsor y la nave, que no ha sido probada en vuelo con la arquitectura V3. En los primeros segundos de la separación, que históricamente han sido el momento de mayor riesgo en los vuelos de Starship. Esas son las incógnitas que determinan si el Flight 12 es un éxito o no. El espectáculo es la consecuencia. Las incógnitas son el problema. La respuesta que el Flight 12 producirá a esas incógnitas llegará en minutos. Los primeros datos de telemetría durante el ascenso dirán si los 33 motores están funcionando dentro de parámetros. La separación entre propulsor y nave dirá si la interfaz V3 funciona como los modelos predicen. La trayectoria de la nave después de la separación dirá si los motores de la nave tienen el rendimiento que sus pruebas estáticas sugirieron. Y la entrada de la nave al océano
controlada o no según lo planeado. Dirá si la nave completó su misión. Todo eso se sabrá en menos de una hora desde el despegue. Semanas de especulación resolviéndose en minutos de datos. Lo que no se sabrá en esa hora es lo más importante. No se sabrá si la arquitectura V3 tiene la fiabilidad que sus objetivos requieren, porque la fiabilidad no se demuestra en un vuelo. No se sabrá si el repostaje orbital es posible porque el Flight 12 no lo intenta. No se sabrá si Marte en noviembre de 2026 es realista, porque entre el Flight 12 y noviembre hay al menos 2 vuelos más de validación crítica que tienen que salir bien. Lo que se sabrá es si el primer eslabón de esa cadena aguanta. Y en una cadena donde cada eslabón es necesario, saber que el primero aguanta es el único punto de partida posible. Elon Musk dijo que hay un 50% de probabilidades de que Starship llegue a Marte en 2026. Los ingenieros aeroespaciales independientes que analizaron ese número públicamente produjeron estimaciones más bajas, algunas significativamente más bajas. La diferencia entre el 50% de Musk y las estimaciones más conservadoras no es solo una diferencia de optimismo, es una diferencia de metodología. Musk está estimando la probabilidad de que todo salga suficientemente bien en la secuencia completa de eventos necesarios. Los analistas externos están multiplicando las probabilidades de cada evento individual y obteniendo un número más pequeño porque la probabilidad acumulada de una cadena de eventos es el producto de las probabilidades individuales. Ninguna de esas estimaciones es verificable antes del hecho. Lo que sí es verificable, y lo que el Flight 12 comenzará a establecer como dato real en lugar de como estimación, es la probabilidad del primer evento de la cadena. Si los 33 motores Raptor 3 funcionan durante el ascenso del Flight 12, eso es un dato sobre la fiabilidad de ese componente específico que ningún modelo anterior tenía. Ese dato no garantiza que el resto de la cadena funcione, pero sin ese dato, todo lo que sigue es especulación. Y en exploración espacial, los datos son siempre más valiosos que las especulaciones, por bien fundadas que estén. Sin que ningún comunicado de SpaceX lo formulara en esos términos, el Flight 12 era la frontera entre el programa Starship como proyecto de ingeniería experimental y el programa Starship como infraestructura de exploración real. Y cruzar esa frontera requería que todo funcionara en un orden específico que comenzaba con 33 motores, encendiéndose a la vez el 12 de mayo de 2026. El contexto histórico de ese momento es más amplio de lo que el calendario inmediato sugiere. La humanidad lleva miles de años mirando a Marte como objeto de curiosidad, de mitología, de especulación científica. Lleva décadas enviando sondas robóticas que han cartografiado su superficie, analizado su atmósfera, buscado indicios de agua y de condiciones que pudieran haber sostenido vida en el pasado. Lo que no ha hecho nunca es enviar personas. Y la razón no ha sido falta de motivación ni falta de interés científico. Thomas Watt. Ha sido falta del vehículo capaz de hacer el viaje de forma que los seres humanos sobrevivan tanto el viaje como la estancia. Starship es el primer vehículo en desarrollo activo que tiene las especificaciones técnicas para intentar ese viaje. No en el sentido de que sea seguro hacerlo hoy. En el sentido de que si Starship funciona como está diseñado para funcionar, el viaje a Marte deja de ser físicamente imposible con los medios disponibles y pasa a ser una cuestión de demostrar cada componente de la secuencia que lo hace posible. El repostaje orbital, la entrada y el descenso en la atmósfera marciana, el aterrizaje vertical, la generación de propulsante en la superficie marciana para el viaje de regreso. Cada uno de esos componentes tiene soluciones propuestas que son físicamente plausibles. Ninguno está completamente demostrado. El Flight 12 es el primero de los pasos necesarios para comenzar a demostrarlo. Si este análisis te ha hecho entender que lo que ocurre el 12 de mayo de 2026 importa mucho más allá del espectáculo del lanzamiento, si la conexión entre los 33 motores del Raptor 3 y una nave aterrizando en Marte en noviembre te parece tan fascinante, en su lógica técnica como en su ambición histórica,
Entonces ya entiendes algo sobre la exploración espacial que los titulares no siempre capturan. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el análisis de lo que ocurra ese día y de todo lo que viene después. Deja en los comentarios si crees que el plan de Marte en 2026 es realista o si es otra fecha de Musk que se desplazará. Y comparte este video con alguien que crea que la exploración de Marte es ciencia ficción, porque ya no lo es. La pregunta es solo cuándo.